Marcos capítulo 5. Y cuando usted la encuentre, le invito a que se ponga en pie, por favor. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía para sí misma: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Diga conmigo: gloria a Dios. Gracias, gracias, hermanos. Ciertamente, estas son historias muy conocidas, historias que quizás hemos escuchado muchas veces, pero el día de hoy quisiera enfocar un par de cosas que muchas veces pasamos por alto. A veces nos emocionamos en la historia y descuidamos algunos detalles importantes que suceden. Y el día de hoy quisiera pues compartir algunas de ellas, dándonos cuenta que en esta historia hablamos de dos personajes, dos personas que tenían una necesidad muy grande. Lo que estas dos personas estaban experimentando era una crisis bastante fuerte, y esta situación los llevó a ellos a tomar un riesgo impresionante. Número uno, se nos habla de una mujer que tomó un riesgo bastante fuerte. Dice la historia que llevaba 12 años enferma con un flujo de sangre, y solamente podemos imaginar cómo se sentía ella físicamente y emocionalmente. 12 años enfermo. ¿Cómo le deja a uno el cuerpo eso? Me imagino a esta mujer completamente débil, cansada, ya sin fuerza. Y no solamente eso, sino que emocionalmente esta mujer estaba devastada
Por muchos años había intentado buscar solución a su problema y no lo había encontrado. Dice la Biblia que ella fue donde muchos doctores buscando sanidad de su cuerpo y nada. Como decía la hermana Daisy ahora, ¿verdad? Este es el lugar en donde encontramos respuesta, porque aquí se manifiesta el poder de Dios. Y esta mujer fue a muchos lugares buscando lo que ella tanto necesitaba, pero no lo encontró. Pero a pesar de su debilidad, de su cansancio, de quizás hasta su depresión, dice la Biblia de que ella se animó y tomó un riesgo muy grande. Y cuando ella escuchó que Jesús estaba cerca, a pesar de la multitud, ella sacó fuerzas de donde no tenía para acercarse hasta donde estaba Jesús. Y no solamente eso, sino que tomó un riesgo bastante grande, porque para la cultura judía, lo que ella estaba padeciendo la hacía impura. Y como estaba impura, ella se tenía que mantener alejado de las personas. Y si ella tocaba a alguien, aunque sea por accidente, esa persona quedaba impura también. Por lo tanto, ella tenía que tomar una decisión bastante seria. ¿Qué hago acá? Si se dan cuenta de lo que estoy pasando, me va a ir mal. Pero realmente mi necesidad es tan grande y yo creo que ahí está lo que yo necesito. No importa los riesgos que tengan que tomar, me voy a atrever a hacerlo, porque mi milagro está a la vista. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Por otro lado, se nos habla de un hombre llamado Jairo, un hombre que también tomó un riesgo bastante fuerte. Ustedes se acordarán de que los sacerdotes y los religiosos no querían mucho a Jesús. Estaban buscando la manera de condenarlo, de atacarlo. Y si alguien se ponía a seguir a Jesús, mire, caía en la mirada de los religiosos. ¿Cómo cree usted que se sentía Jairo? Si yo voy donde Jesús, me voy a meter en problemas con el círculo más cercano a mí. Pero la necesidad que tenía este hombre era tan grande, hermanos, que él dijo: no importa, yo debo acercarme a Jesús. Ustedes recordarán un hombre llamado Nicodemo, que cuando Nicodemo empezó a escuchar a Jesús, le llamó la atención y lo cautivó. Pero Nicodemo tenía miedo de acercarse a Jesús en la luz pública, porque se podía meter en problemas. Y recordará usted la Biblia en Juan capítulo 3, en donde se nos dice que Nicodemo fue de noche donde Jesús, por temor a que si lo veían se metían problemas. Pero Jairo fue un poco diferente. Jairo no se puso a pensar en el qué dirán los demás, sino se puso a pensar en el milagro que él necesitaba recibir. Y es que, hermanos, definitivamente que para ver milagros debemos de caminar en fe y debemos de tomar riesgos. No sé si me entiende acá. Para experimentar un milagro en nuestras vidas tenemos que tomar riesgos. ¿Qué significa eso, pastor? Qué bueno que me lo pregunta. Porque aquí viene, muchas personas quieren un milagro, pero sentadas en su banca y de brazos cruzados. Y yo estoy seguro de que Dios tiene un milagro para ti, tiene una bendición muy grande. Pero el día de hoy el Señor quiere enseñarte y decirte que debes de tomar riesgos. Y que cuando nos atrevemos, experimentamos cosas maravillosas. Y como acabamos de leer, quisiera empezar en el verso 22 de Marcos capítulo 5. Yo sé que ya lo leímos, si tiene su Biblia abierta. Si no, ponga mucha atención, porque se nos dice precisamente de que Jairo, cuando escuchó que Jesús estaba cerca, él fue donde estaba Jesús. Y como dije anteriormente, a Jairo no le importó lo que la gente a su alrededor pudieran decir de él. Y es que esto me pone a pensar, hermanos, cómo siempre hay gente a nuestro alrededor que no va a entender el por qué nosotros hacemos lo que hacemos en fe. Siempre va a haber gente alrededor nuestro, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela o hasta en la misma casa, que no van a entender el por qué nosotros, por ejemplo, venimos a la iglesia y nos van a criticar por eso.
Y aunque usted no lo crea, hay muchas personas que no vienen a los pies de Cristo por temor a lo que los demás vayan a decir. Hay gente que nunca va a entender el por qué nosotros oramos. No lo van a entender. No van a entender el por qué creemos y buscamos a ese Jesús. Pero en Jairo aprendemos de que si nos dejamos llevar por lo que la gente piensa de nosotros, muy probablemente no vamos a experimentar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Pero cuando nos arriesgamos, cuando caminamos en fe, a pesar de lo que la gente diga, mire hermanos, milagros suceden. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Así que Jairo dijo, bueno, si me meto en problemas, me meto en problemas, pero recibiré un milagro. Y dice la Biblia que Jairo llegó y cuando vio a Jesús, se postró a sus pies y le dijo, Señor, necesito de ti, ven, mi hija está agonizando. Y esto me enseña, Rafael, que cuando nosotros reconocemos que Dios es más grande que nuestros problemas, milagros ocurren. Y esto me enseña de que cuando decimos, Señor, ven, cuando Dios está en el asunto, mire, cosas son transformadas. No, yo pensé que iban a decir más, se iban a emocionar más. Jairo dijo, ven conmigo. ¿Por qué? Porque Jairo sabía que si Jesús venía con él, algo iba a suceder. Y esto no es algo fácil de entender, porque mucha gente quiere un milagro de Dios, pero que Dios se quede a la distancia. Señor, nada más ven, hazme el milagro y nada más. No quieren caminar con Jesús. No sé si me están entendiendo acá. Y yo les quiero decir que si Jesús está en el asunto, hermanos, nuestra enfermedad puede cambiar. Nuestros problemas pueden desaparecer. Nuestra escasez se puede transformar en provisión. Nuestra debilidad en fortaleza. Nuestra tristeza en gozo. No importa lo que estés pasando, si vienes a los pies de Cristo y le dices, ven Señor, espera un milagro. Espéralo, tiene que estar a la expectativa de un milagro. Pero para eso hay que ser como Jairo y reconocer quién tienes al frente, porque es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Pero avanza acá. Así que Jairo le dice, Señor, ven, a lo cual Jesús accede. Y mientras van de camino, nos cuenta la historia que una multitud se empieza a aglomerar, porque Jesús estaba pasando por ahí. Y la gente quiere ver a Jesús, quiere escuchar a Jesús. Entre esa multitud, una mujer. Y como dije anteriormente, esta mujer también tomó un riesgo muy grande. Y al igual que Jairo, a ella no le importó lo que los demás dijeran. Ellos no estaban en una ciudad muy grande, por lo tanto era muy probable que al ella caminar por ahí alguien la reconociera y se diera cuenta de que ella estaba enferma, que estaba mal, que estaba impura. Pero a ella no le importó lo que los demás dijeran, porque a ella lo que le importaba era acercarse a Jesús, porque sabía de que tan solo un toque de su manto iba a traer un milagro sobrenatural sobre ella. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Miren, a ella no le importó la gente, a ella no le importaron los dictámenes médicos. Ya ella había pasado 12 años, muchos años enferma. Había gastado, dice la Biblia, todo su dinero en doctores. Y entre más buscaba, peor se ponía la cosa. Y ella pudo haber dicho, la verdad es que si el doctor lo establece, no hay vuelta atrás. Si el doctor dice que esta enfermedad no se puede curar, no hay nada más que hacer. ¿Por qué les digo esto? Porque hay mucha gente que vive así. Pues bueno, ya esto que me apareció, el doctor dijo que no hay nada que hacer porque es hereditario, porque es genético. O al revés, yo creo que voy a tener cáncer porque mi abuela tuvo cáncer, mi mamá tuvo cáncer.
Y no entienden de que en Jesús milagros pueden ocurrir y que no importa lo que los demás digan, no importa inclusive lo que la ciencia diga, el poder de Dios desafía todo poder natural, toda ley natural. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Súbele un poquito acá, Rafael, un poquito. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Ella dijo: me acercaré a Jesús porque sé que cerca de Él experimentaré algo diferente. Así que Jairo y la mujer hicieron algo maravilloso, algo que requirió de mucho valor. Dice la Biblia, leímos anteriormente, que ella finalmente, a pesar de los obstáculos, toca el manto del Señor. A lo cual el Señor dice: wow, algo sucedió acá. Y quiero leerles el verso 34. Porque después de eso Jesús mira a la mujer y le dice: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. En otras palabras, hermanos, oiga lo que Jesús le dijo: tu fe ha cambiado tu situación. Por eso hoy yo puedo decirles con convicción que si usted ha venido este día acá con fe, tu vida va a ser transformada. Yo puedo decirles con toda seguridad que si has venido con fe, puedes salir de acá con la paz del Señor, sabiendo de que Él está en control de todas las cosas. Yo estoy seguro de que si estás aquí con fe, aquello que te atormentaba, aquello que te azotaba, aquello que te golpeaba, mire, va a desaparecer por el poder del Señor y por la fe que hemos puesto en el lugar correcto. No, si le va a dar un aplauso, déselo al Señor. Estoy seguro que si viniste con fe, no importa si viniste triste, no importa si viniste débil, no importa si viniste deprimido, si pones tu fe en Jesús, vas a salir de acá diferente. Jesús dijo: tu fe ha transformado tu situación. Pero quiero que note acá lo siguiente, póngame mucha atención, por favor. Nadie se me pare, nadie me pase por acá atrás. No quiero que nadie se me distraiga de esto, que aquí es donde quiero llegar. Jairo se encuentra a Jesús y le dice: ven conmigo. De camino se encuentran a esta mujer, de camino ocurre un milagro. Y Jairo es testigo de ese milagro. Jairo no solamente había escuchado que Jesús hacía milagros, ahora él fue testigo del poder de Dios. Note acá, hermanos, ponga atención a esto. Ya Jairo dijo: wow, ciertamente vine al lugar correcto. Mi hija necesita sanidad y ahora vi con mis propios ojos que Jesús puede sanar. ¿Cómo cree usted que estaba la fe de Jairo en ese momento? Yo me puedo imaginar que él dijo: aleluya, aquí está, finalmente. Pero el verso 35 dice lo siguiente: mientras Jesús aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. Ahora picture this. Póngase a pensar en Jairo en este momento. Él cree que Jesús va a sanar. Él ya vio que Jesús va a sanar. Él está emocionado. Él está creyendo. Su fe está, mire hermanos, que ni ningún demonio, si un demonio pasaba por ahí, derechito al infierno. Porque la fe de Jairo estaba en potencia. Sin embargo, en ese mismo instante le dicen a Jairo: tu hija está muerta. Tu hija está muerta. Ya lo que necesitabas, dalo por perdido. No hay más solución. ¿Cómo cree usted que se sintió Jairo en ese momento? Imagínese ese shock emocional, espiritual. Señor, necesito que me ayudes. Padre, tú sabes que tú me trajiste a este país y pongo estos documentos en tus manos, Señor. Y vienen a la iglesia y se ora. Aleluya, yo creo que el Señor me dará los papeles y de repente llega la noticia:
tu aplicación ha sido rechazada. ¿Qué hace este tipo de noticias en nuestra vida con nuestras emociones? Les digo esto porque en la vida todos nosotros enfrentamos malas noticias. Es parte de la vida. Es parte de la vida. Jairo se postró a los pies de Cristo, creía en Jesús, pero aún así le llegaron malas noticias. Esas malas noticias que dicen: tienes 2 meses para desalojar tu apartamento, porque vendimos el edificio y necesitamos que te vayas. Y la gente dice: ¿y ahora qué voy a hacer? Más ahora en Boston, en donde la renta la han triplicado, parece. Y hay mucha gente que está pasando ese tipo de noticias. Ese momento en donde llegan el día, por ejemplo, llegan al trabajo un lunes a empezar la semana, y yo me los imagino llegando dando gracias a Dios: Padre, gracias por este trabajo que me has dado, aleluya, gracias Señor. Y de repente los llaman a la oficina y les dicen: lamentamos decirte que tu posición ha sido cortada. Lamentamos decirte que los resultados médicos, los resultados de sangre indican. O llegamos a casa y nuestra pareja dice: hasta aquí todo, me voy de la casa. O nuestros hijos. ¿Cómo lidiamos nosotros con ese tipo de noticias? Estamos diciendo que somos cristianos, que creemos en Dios. Cantábamos ahora: Señor, tú estás con nosotros, tú eres bueno. Sin embargo, nos llegan malas noticias. Piensen en Jairo en un momento, hermanos. Venir a la iglesia y que venga acá el pastor o alguien diga: mire, Dios tiene un llamado para ti, eres llamado, eres escogido, Dios te va a usar en gran manera. Y sale uno con ese fuego, agradecimiento al Señor, y llega a la casa y nuestra pareja nos dice: tú, te va a usar Dios a ti. Llegamos a la iglesia y nos dice: mire, el Señor te da autoridad para echar fuera demonios. Y llegamos a la casa de los hijos rebeldes. ¿Cómo lidiamos con estas dos cosas? ¿Cómo lidiamos con que el Señor sanó a esta mujer de un flujo de sangre de 12 años y con la noticia de que ya la hija estaba muerta? En esos momentos, ¿qué hacemos? Yo les voy a decir lo que algunas personas hacen, y las entiendo, créanme que las entiendo. Muchas personas se desaniman. Muchas personas toman la noticia con mucho dolor, se desaniman y hasta se apartan de los caminos del Señor. Porque estos hombres llegaron donde Jairo, le dijeron: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro, ya no tienes nada que hacer. Hay gente que dice: bueno, ya me dieron la noticia, no tengo por qué buscar más de Dios, ya no tengo por qué orar, ya no tengo por qué ir a la iglesia, porque ya todo está perdido. No sé si me entienden acá. Sin embargo, el verso 36 dice lo siguiente: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, le dijo a Jairo: no temas, solamente cree. Picture this. Recuerden, había una multitud muy grande cerca de Jesús. Había conmoción, había pasado un milagro. Ahora llega la noticia de que la hija de Jairo estaba muerta. Y en medio de esa ¿cómo se dice? Conmoción, nos damos cuenta de que Jesús aún estaba pendiente de Jairo. Yo le doy gloria a Dios por eso. Porque no importa todo lo que pasa a mi alrededor, el caos, la multitud, todo lo que sucede, Dios no nos pierde de vista. Y mire acá este cuadro, hermanos.
Jairo está, yo me lo imagino como que no sabe ni qué pensar, ni qué creer, ni qué hacer. Sus siervos habían venido a decirle: no pierdas más el tiempo, ya tu hija ha muerto. Deja al maestro tranquilo, no pierdas el tiempo. Y Jesús le dijo: shh, no le pongas atención a lo que los demás dicen. Tú simplemente cree. Tú simplemente cree. Y creo firmemente que el día de hoy Dios te está diciendo: no escuches lo que los demás te dicen, escucha mi voz. Y la voz de Dios el día de hoy dice: no tengas miedo, cree solamente. Dele un fuerte aplauso al Señor en este momento. Y ya voy terminando acá. Rafael, ¿me podrías ayudar, por favor? Qué fácil es distraernos cuando mucha gente nos habla a la vez. Qué fácil es distraernos hoy en día cuando tenemos el televisor, tenemos el teléfono, tenemos el iPad, tenemos el iWatch, tenemos el iPad, tenemos todo. Qué fácil es hoy escuchar la voz equivocada. Y yo creo que estas personas no llegaron donde Jairo con malas intenciones. Llegaron simplemente a darle una noticia: ya tu hija está muerta, no hay nada más que hacer. Sin embargo, Dios nos dice: qué importante es que en todo momento afinemos nuestro oído a la voz del Señor. La gente dice: ya no hay más esperanza. Jesús dice: tú solamente cree. Tú solamente cree y verás el poder de Dios. Yo sé que en lo natural, mire, estaba muerta, no había nada más que hacer, pero eso es en lo natural. Dios tiene control de todas las cosas. Y voy terminando acá. Finalmente Jesús llega a la casa de Jairo y ve un montón de gente llorando. Paréntesis, curioso. Bueno, no, se los voy a decir. Y dice la Biblia que cuando Jesús llegó les dijo: mira, ¿por qué están alborotados? ¿Por qué lloran? Qué pregunta más medio ilógica, ¿verdad? ¿Por qué estás sufriendo? Y dice Jesús: la niña no está muerta, sino que duerme. A lo cual la gente, yo me imagino que lo miraron. ¿What? Y de hecho continúa el versículo diciendo que se burlaron de Jesús. Y yo creo que se burlaron de Jesús porque en lo natural la gente no entiende lo que ve. Nos han olvidado de que Dios sabe cosas que nosotros no sabemos, que Dios ve cosas que nosotros no podemos ver, que Dios ve más allá de lo que nosotros vemos, que quien dirige nuestro camino y determina nuestro destino es Él, no nosotros. Mira, la gente se burla porque no entienden las cosas de fe, por eso se ríen. Por eso nos dicen santulones. Por eso nos dicen: yo no sé, ustedes ahí sabrá qué dice la gente, porque no entienden. Pero usted y yo sí sabemos, porque podemos ver más allá con ojos de fe. No escuches lo que la gente dice, aún no escucha la burla de la gente. La gente se va a burlar porque vienes a la iglesia. La gente se va a burlar porque oras y dobla rodilla. La gente se va a burlar por cualquier cosa. No hagas caso a la gente, haz caso a la voz de Dios. Y Dios dice: esto aquí no ha terminado. Eso es lo que la gente dice, pero yo tengo otros planes. Y ustedes ya leímos el final de la historia, en donde finalmente Jesús se acerca a la niña y le dice: Talita cumi, levántate. Y lo que estaba muerto, lo que estaba ya dado por perdido, regresó a la vida por el poder de nuestro Señor. Y quiero invitarle a que se ponga en pie, hermanos, en este momento. Porque estas historias nos llenan de emoción, ¿verdad? Nos gustan, quizás levantan nuestro espíritu y nuestra fe. Pero una cosa es estar en este momento acá en la iglesia,
Y otra cosa es pasar el momento en donde se nos dice: tu problema ya no tiene solución. Jairo experimentó su milagro porque cerró su oído a las voces equivocadas. Jairo y esta mujer experimentaron su milagro porque tomaron riesgos. A Jairo le dijeron: ¿para qué molestas más al maestro? Y vamos a orar acá por ustedes. Sé que el Señor se va a derramar en gran manera, pero antes de hacer el llamado quiero decirles algo, porque muchas veces uno hace el llamado, David, y hay gente que piensa: ¿para qué voy a pasar otra vez? ¿Para qué? Ya he pasado muchas veces y nada sucede. ¿Para qué voy a pasar otra vez? ¿Se acuerdan del profeta Elías y el siervo cuando Elías le dijo: ve y asómate a ver si ves la nube de lluvia? Y el siervo decía: no veo nada. Pues sigue intentando, sigue dándole. Ok. La perseverancia, hermanos, es un elemento importante para experimentar milagros. Esta mujer de flujo de sangre perseveró a pesar de los obstáculos. Ella estaba débil, pero ella dijo: no, ahí está mi milagro, así que no importa, me abriré camino, porque sé que Jesús es lo que yo necesito para que mi vida sea transformada. Y Jesús es lo que necesitas el día de hoy para experimentar milagros en tu vida, y no solamente en tu vida, sino en tu familia. Porque hay algo que hemos estado hablando en las últimas semanas, últimos meses acá. La iglesia debe entender, hermanos, que con Cristo hay un antes y un ahora y un después. Hay familias que se han acostumbrado a los problemas, se han acostumbrado a la enfermedad. Hay personas que se han acostumbrado a que las cosas les vayan mal, porque han olvidado que Cristo tiene el poder para cambiar cualquier situación. Y no solo nuestra vida. Jairo no experimentó la sanidad en él. Quien recibió el milagro fue la hija de Jairo. En otras palabras, quizás hoy tú eres el Jairo que necesita pasar acá para que alguien más vuelva a la vida. Quizás eres ese Jairo que necesitas venir a los pies del Señor, doblar rodillas y decir: Señor, necesito que intervengas en esta situación. Yo clamo por mis tíos, clamo por mis padres, clamo por mi novio, clamo por mi esposa, yo clamo. No sé por quién necesitas clamar. El Dios de milagros está en este lugar. Cierra tus ojos por un momento. Y cierra tus ojos, porque tu mirada no tiene que estar en la persona que está a tu lado, ni en el pastor que está al frente. Tu mirada debe estar en Cristo Jesús.